voy con la pregunta. Para un segundo que me están viendo. Vamos sentándonos, vamos. ¿Ya está, Dani? Arrancamos. ¿Tenés el micrófono, Mica? Bueno, la pregunta... No sé si es una pregunta. ¿Querés presentar un caso? Claro, o sea, mi idea en realidad yo le había planteado, Feli, a veces ¿qué pasa? Por ahí esto de la consejería, por lo menos en mi caso, digamos, es bastante nuevo y sobre todo la rendición de cuentas, entonces hay casos, digamos, que son bastante serios, graves, en cuanto, por ejemplo, a la depresión, y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos, o qué tipo de preguntas hacer para llevar a la persona a que haga la introspección? O sea, a que pueda preguntarse, digamos, y descubrir, digamos, bueno, cuál es el pecado detrás, cómo llevo a esa persona con preguntas, digamos, a que descubre eso, ¿no? ¿Cuál es el pecado detrás de por qué me siento así? ¿Por qué tengo esta idea de querer suicidarme también y todo eso? Dale. Déjame hacerte una pregunta. ¿La persona que estás teniendo en mente es creyente? Tengo 3 casos. Una no es creyente y las otras 2 sé que se le ha predicado el evangelio, pero yo no tengo la certeza de que tengan seguridad de salvación, por ejemplo. Claro. Vamos a tomar el caso que es creyente, ¿cierto? No quiero que me respondas, pero quiero que las preguntas que te haga, te las hagas vos misma para tu trabajo como consejera. Número 1. ¿Por qué afirmas que es creyente? Primera pregunta. No lo contestes, solamente anota las preguntas. ¿Por qué crees que es creyente? ¿Por qué haría esta pregunta yo? Porque una de las cosas que necesitamos entender es que este proceso solamente es posible para alguien que discierne espiritualmente. En 1 Corintios dice que Dios ha decidido confundir la sabiduría del mundo por la locura de la predicación. Lo que nosotros sabemos que es la verdadera sabiduría, para el mundo es locura. No lo pueden discernir. Entonces, esto, tengo que entender, solamente lo puede experimentar una persona regenerada, salva. Si yo digo que es creyente, para poder responder esa pregunta, yo tengo que tener una definición precisa de lo que es la salvación. Para poder tener una definición precisa de lo que es la salvación, necesito una definición precisa de lo que es el Evangelio. ¿Qué es lo que el Evangelio es? ¿Qué es lo que el Evangelio proclama? ¿Qué es lo que el Evangelio demanda? Si el Evangelio demanda algo, ¿esta persona lo está cumpliendo? Ya hablamos de esas demandas hoy, ¿cierto? No nos predicamos a nosotros mismos, sino, ya lo sabemos, ¿cierto? Si afirmo la salvación de esta persona, tengo que entender, o tengo que tener la claridad de que mi precisión precisa de la salvación se aplica en la vida de esta persona. Por lo menos tengo que ver que de su boca hay una profesión de fe consistente. ¿Entiende su situación? ¿Entiende su depravación? ¿Entiende su insuficiencia para salvarse? Y no es que ha hecho una oración, sino que ha sentido un dolor profundo por su pecado. Y ese dolor profundo lo ha llevado a clamar por gracia. Y ahora esta persona ve a Cristo como su única esperanza. Cree que Cristo es Dios, cree que Cristo es verdaderamente hombre, cree que Cristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. Y que en ese mensaje Él tiene todo lo que Él necesita, pero está por descubrirlo, todavía no lo descubrió. Entonces, para poder empezar a hacer una sesión de aconsejamiento efectiva, tengo que de base tener una definición precisa y bíblica de lo que es el Evangelio y la verdadera conversión, ¿cierto?
Dios le ha proporcionado herramientas a la iglesia para que los creyentes tengamos la confianza de que verdaderamente somos hijos de Dios. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones en la iglesia. Puedes buscarlo seguramente en los anales de la iglesia, no, en los registros de YouTube de la iglesia, exposiciones como la de Mateo 18. Ahí tenés un recurso que Dios le ha dado a la iglesia para que los creyentes puedan estar seguros de que son salvos, puedan tener una percepción clara y concisa de que son creyentes realmente, ¿cierto? Hay una parte confesional, lo que el creyente dice y afirma, es consistente con lo que la Biblia demanda y exige, pero además tiene una parte evidencial. Y entonces, por esa razón yo puedo afirmarlo. Entonces yo tengo que preguntarme esta pregunta: ¿es creyente? ¿Y por qué afirmo que es creyente? Suponiendo de que respondí es creyente y muestra que es creyente, tengo razones bíblicas y sólidas para... Entonces puedo acompañarle en este proceso. O puedo introducirlo en este proceso. Hasta que yo no tenga esas dos primeras preguntas resueltas, no puedo introducirlo. Y no tiene esperanza. No tiene esperanza, no tengo nada más que darle, solamente el Evangelio, su definición y sus demandas. Es todo lo que tengo, la esperanza que él tiene. Y no es menor. El Evangelio puede penetrar en la vida de una persona y transformarla radicalmente y librarla. El problema es que muchas veces tenemos una perspectiva baja del Evangelio, o tenemos una definición baja del Evangelio, o tenemos una definición de las demandas del Evangelio muy bajas. Entonces hay que recalibrar eso. Si la persona creyente está sufriendo depresión, ¿cierto? Porque hay casos de depresión, en las Escrituras habla acerca de la depresión. Déjame leerte un pasaje. Santiago, capítulo 5. Mirá lo que dice ahí, capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Volvé al Antiguo Testamento y busca la historia de Elías. Te vas a dar cuenta que Elías fue un hombre muy fluctuante en sus estados anímicos. Era un hombre apasionado, sentimental, sentía un celo, ¿cierto? Él era capaz de sentir pasión por Dios, ¿cierto? De odiar al pecado, a un punto tal que él pudo odiar el pecado que mató a estos hombres que estaban conduciendo a la nación de Dios hacia el pecado. Era un hombre pasional, era un hombre valiente, pero fue un hombre que luchó con la depresión. Mira lo que dice ahí. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Santiago está trayendo la imagen de Elías porque el pueblo de Israel tiene una valoración muy grande por el ministerio de Elías. Es un gran hombre, pero es un hombre que sufrió el flagelo de la depresión y del desánimo. Si miro el contexto, en el versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esa palabra enfermo, bueno, sería un estudio largo para hacer. La mejor traducción de esta palabra sería: ¿está alguno débil en la fe entre vosotros? Llame a los ancianos. Hay un proceso de restauración por una persona que está en un estado de desánimo total, que está en la lona, que no puede valerse por sí mismo. Claro, lea un poquito más el contexto. Perdieron su casa, su trabajo, están lejos de la familia. Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento, no tienen toda la revelación bíblica. Sus líderes quedaron en Jerusalén y ellos fueron esparcidos. Perdieron absolutamente todo solo por decir que eran creyentes. Están desanimados, están a punto de claudicar, están a punto de decir: la vida no tiene sentido. ¿Está alguno débil entre vosotros? Es más, en el versículo 1 del capítulo 5, algunos se tuvieron que mudar a otras ciudades de Jerusalén por la persecución acérrima que había en Jerusalén. Y gente que vio esto dijo: uy, aquí hay una oportunidad. En vez de pagarle al jornalero de mi pueblo
contrato a un jornalero de Jerusalén que no tiene dónde caerse muerto, le pago menos y trabaja lo mismo. Y una denuncia a los ricos en el capítulo 1. Injusticia social, depresión, una situación económica vulnerable, lejos de las autoridades y de la fuente de sabiduría. Estaban en la lona, depresión total. Elías era un hombre sujeto a pasiones a la nuestra. ¿Cuál es la respuesta para una situación como esta? Y él te lo dice: hablen con los ancianos. La iglesia va a intervenir. Hable a los ancianos de la iglesia. ¿Te acordás cómo empezamos? El Señor quiere usar la herramienta de Dios. ¿Cuál es la herramienta de Dios? La iglesia. Una de las manifestaciones de la salvación de esta persona es que esta persona, como una persona salva, entiende que quiere estar con el pueblo de Dios. Si una persona te dice: sí, yo soy salvo, pero no quiere estar con el pueblo de Dios, eso empieza a generar dudas si realmente la obra de salvación ocurrió. Porque acordate cómo empezamos todo esto. Si Dios te eligió, te destinó a ser santo y sin mancha. Entonces yo quiero cambiar. Bueno, ¿quieres cambiar? Dios diseñó el pueblo de Dios, tienes que estar cerca del pueblo de Dios, tienes que vivir un proceso de membresía para que tu profesión de fe pueda ser evaluada y confirmada por la iglesia, y ahora ser contada como parte de esta iglesia y congregarte y batallar junto a este grupo de creyentes para poder salir de este flagelo. Elías fue un hombre que sufrió la depresión, y la solución para este tipo de hombres es eso, es vivir en las dinámicas de la iglesia, no solamente con los ancianos. En el versículo 16 dice: confesad vuestras amartías, vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso la definición precisa del Evangelio te va a ayudar a ahorrarte mucho tiempo. Ahorrarte tiempo no para que descartes a la persona, sino para ahorrarte tiempo en el saber qué hacer en el momento indicado. Si la persona no tiene indicios de vida espiritual, entonces es muy difícil afirmar su salvación. No lo sé, pero es difícil afirmarlo. Y entonces yo lo que voy a seguir es machacando con el Evangelio. Te digo, nuestra iglesia, antes de que las personas empiecen un proceso de membresía, esperamos que estén 10 semanas expuestas al Evangelio y sus demandas, asistiendo a nuestra iglesia 10 semanas previas, para que eso nos dé tiempo de ver si en la vida de esta persona hay evidencias de vida espiritual, hay evidencias de nuevo nacimiento. Si no hay evidencias, predica el Evangelio, predica el Evangelio, predica el Evangelio, predica el Evangelio, hasta que haya suficientes evidencias para decir: hay vida, esta persona ha nacido de lo alto, esta persona tiene vida espiritual. Entonces puede empezar a entrar por el proceso. Pero fíjate, acá el tema de la depresión lo trata la Biblia. La esperanza de un hombre como Elías en el tiempo del Nuevo Testamento es vivir en las dinámicas de la iglesia, es estar cerca de otras personas, es la confesión colectiva y la oración, el compromiso de oración mutuo. Entonces no va a haber victoria si esta persona no puede estar cerca de la herramienta que Dios quiere usar para liberarlo de su depresión, que es la iglesia, y que como un verdadero regenerado él va a desear estar en la iglesia. ¿Sí? Y estando en la iglesia, lo introducís en este proceso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Micrófono. Gracias, Pau. Ay. Estaba pensando, cuando vos hablabas hace un tiempo del fariseísmo, estaba pensando en el título ese, Dinámicas de Cambio Bíblico, lo estaba pensando como una terapia para la iglesia, no en el sentido solamente de que deben odiar el pecado, sino también el hecho de que entendemos la ley, pero en aplicarla a nuestra vida y obedecerla, erramos. Creo que como iglesia necesitamos esa terapia, o sea, de decir, entiendo la ley, entiendo lo que Dios dice, entiendo que debo despojarme y arrepentirme, pero también tengo que vestirme de lo nuevo. Y ahí donde la iglesia, o sea, como iglesia nos estancamos de decir,
y algo que como que me respondía a mí solo cuando pensaba esto, es esto de me tengo que arrepentir, pero también odiar el pecado, porque si solamente me arrepiento, pero no entiendo de que tengo que cambiar y cambiar de dirección, voy a seguir en el mismo pecado. O sea, entiendo que tengo que ser tratado, pero si no lo aplico a mi vida, estoy en la misma. Y personalmente me pasa mucho con los pensamientos. Sé que tener malos pensamientos está mal, y está mal ante los ojos de Dios, pero me quedo en el que está mal y nada más, y no cambio ese pensamiento por lo que Dios quiere. Y cuando hablaba del fariseísmo es trabajar sobre el error, porque muchas veces me quedo como así de decirlo, haciendo profesional del error. Y es esto, conocer la verdad y nada más quedarme ahí. O sea... Tu pregunta estaría enfocada en cuanto a cómo evitar el fariseísmo en la iglesia. Bueno, creo que primero entender que el problema no es el problema, el corazón es el problema. Voy a usar un caso que creo que todos los que somos padres nos identificamos. Esto, como Víctor veníamos hablando acerca de Paul Locke, que es un psicólogo que propone que el hombre reacciona frente a estímulos, ¿cierto? Y entonces muchos de los pensamientos en cuanto a la crianza de los hijos tienen que ver con eso, estímulo, recompensa, ¿cierto? Ahora, este tipo de perspectivas en la crianza lo único que hacen es estimular el fariseísmo. La Biblia me enseña que, por ejemplo, en cuanto a la crianza de los hijos, lo que yo tengo que hacer como padre es apuntar al corazón y no a la conducta, ¿sí? Cuando yo entiendo que la única esperanza para mi hijo es el Evangelio, entiendo de que todos estos problemas que yo veo en su comportamiento yacen de su condición natural. Por eso es tan importante la antropología y la martiología, entender y ver a mi hijo a la luz de la teología bíblica, decir, bueno, ¿cuán afectado está mi hijo? Uno de los problemas recurrentes en la crianza es ver el comportamiento de mi hijo y hacer todo lo posible para que él cambie su comportamiento. ¿Por qué? El problema es el siguiente: yo puedo manipular a mi hijo con diferentes tipos de cosas para que él cambie un patrón de comportamiento. Pero lo que yo quiero no es eso. Yo lo que quiero es que mi hijo, su comportamiento, le muestre a él la condición espiritual en la que él está, para que viendo su condición espiritual él pueda clamar por salvación y Cristo sea suficiente para transformar su corazón. Y siendo él un creyente, cambiar su comportamiento desde un proceso de santificación. Cuando yo apelo al estímulo, cuando yo apelo al comportamiento, lo que voy a construir es una persona que va a cambiar su comportamiento y va a pensar acerca de mismo de una forma muy errada. Porque él va a pensar que la meta en la vida es cambiar el comportamiento, y eso lo va a convertir en un moralista, lo va a convertir en un fariseo. Él va a cambiar la carcasa de afuera, pero él nunca va a poder ver su condición espiritual. Por eso también en el aconsejamiento de las personas, una de las cosas a las que no debemos apelar es al comportamiento. Yo no quiero que cambie el comportamiento, yo lo que quiero que cambie es el corazón. Yo lo que quiero es que él pueda darse cuenta de que en él no hay fuente alguna para cambiar sus patrones de pecado, que lo que él necesita es vivir la experiencia del Evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y cuál es esa experiencia? No puedo cambiar. Encuentro esta ley en mis miembros. Estoy dañado por el pecado. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo termino haciendo, soy un miserable. Más gracias sean dadas a Cristo. Ahí está la gracia.
Yo quiero ser libre de la inmoralidad y me encuentro con esta ley, no quiero ser esclavo de la inmoralidad. Y entonces, ¿qué hago? Me pongo de rodillas y le digo, Señor, solamente tú puedes librarme. Solamente tus medios de gracia, solamente tu palabra expuesta, solamente tú eres la fuente de la verdadera transformación. Si yo apunto al comportamiento, voy a construir lo que vos decís, un fariseo. Entonces mi meta en la iglesia no es que la gente cambie el comportamiento, porque eso lo puedo hacer incluso estimulando el orgullo, estimulando el pecado. Yo puedo cambiar el comportamiento, yo puedo llevar a decir, nosotros vamos a ser la mejor iglesia de Villa María. Y para hacerlo, ¿cierto? Vamos a hacer todo lo que sea necesario. Yo tengo que entender una cosa, el problema no es el problema es el corazón. Y sí, es un peligro muy grande, pero es un peligro y es una tentación a la que todos estamos expuestos. Vuelvo al tema de la crianza. Cuando yo estoy enfocado en el comportamiento, ¿cierto? Estoy enfocado en el comportamiento porque el comportamiento negativo de mi hijo me afecta. Me afecta que sea rebelde y no quiero que sea rebelde. Me afecta que sea perezoso, no quiero que sea perezoso, quiero que sea trabajador. Me afecta que conteste mal, que me deje mal parado en público, me afecta a mí, pero no estoy pensando en la necesidad de él. La necesidad que él tiene es de cambiar su corazón a través del Evangelio. No quiero un fariseo en mi casa. Por eso, en mi casa tengo 2 hijos. Tengo una que es muy tranquilita, y que para mí es la más difícil de criar. Y tengo otro que es evidentemente pecador y que para mí es mucho más fácil de criar. Porque Tommy me da muchas oportunidades para recordarle su condición espiritual. La que es tranquilita no, porque es complaciente. Y es desafiante encontrar situaciones que me dejen mostrarle a ella su verdadera condición espiritual. Para que viendo su condición espiritual clame y diga, Señor, cambia mi corazón. Eso es lo que yo hago como padre. No quiero un fariseo. No quiero una persona con buen comportamiento. Quiero una persona regenerada. Está bien, yo no lo puedo hacer, pero ese es mi deseo. Por eso, lo que vos me decís me da a entender que es necesario una terapia, o sea, tener en cuenta que es una terapia activa que vamos a necesitar porque lo natural es que seamos fariseos. Claro, sí, sin duda. La tendencia natural a la que apelamos es a cambiar el comportamiento y no el corazón. El Señor no quiere eso, el Señor no quiere... Es más, el Señor fue muy combativo con los que tenían una apariencia buena por fuera, pero por dentro eran sepulcros, estaban llenos de muerte. ¿De qué me sirve tener un hijo que se comporta bien, que no ha sido regenerado? ¿De qué me sirve tener un hijo que es excelente en la escuela, pero que no tiene a Cristo? ¿De qué me sirve tener un hijo que está confiado en sus propios medios y no es dependiente del Señor? No me sirve de nada. De la misma forma, en la iglesia no me sirve tener personas que muestran una imagen de superación, de solidez, cuando adentro, ¿cierto?, lo que tendrían que sentir es dolor por su pecado, llanto por su pecado, necesidad de gracia por su pecado. Esa es la verdadera espiritualidad. Eso es lo que debemos buscar en la iglesia. ¿Otra pregunta? Sí. En base a lo que estábamos hablando de cuando la crianza del hijo, nosotros todavía no tenemos, pero digo, mientras el niño no está en una edad de conciencia de pecado, porque, o sea, desde que nace hasta, yo creo que aproximadamente los 3 años, 2 años, no tiene todavía una conciencia de pecado al 100%, sabe que algo está bien o que algo está mal, por la misma moral con la que Dios creó a todos los seres vivientes en este mundo. Entonces, ¿qué haces, digamos, en ese tiempo donde el niño todavía no tiene esa conciencia de pecado? Porque vos, vos les podés hablar, obviamente, de Dios, de qué piensa Dios sobre el pecado, pero todavía no tiene esa conciencia de pecado. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Cómo debe ser la crianza en ese lapso de tiempo? Porque después de los 3 años, ya el niño tiene conciencia, puede tener conciencia del pecado y puede entender el pecado y que Dios piensa del pecado y que el pecado lo separa de Dios y todo lo que es, ¿no es cierto?, la salvación. Claro. Es una muy buena pregunta. Lo que yo haría durante ese tiempo sería entrenarme y prepararme.
Hay muchas cosas que yo no me doy cuenta hasta que pasan, ¿sí? El libro de los Proverbios, cuando habla acerca de la crianza de los hijos, dice que corrige a tu hijo entre tanto que hay tiempo. Esa expresión, entre tanto que hay tiempo, lo que advierte es que hay una etapa donde vos tenés el tiempo para poner los cimientos para tu hijo. Entonces, lo primero que yo te diría sería esto. En esa primera etapa de la vida es la edad más hermosa, pero al mismo tiempo más desafiante que hay, porque vos vas a ir poniendo los cimientos de su carácter, vas a marcar las dinámicas de la familia, vas a decirle quién gobierna la casa, si vos como autoridad o él como recién integrante de la familia. Vas a marcarle cuándo es el tiempo de dormir, cuándo es el tiempo de comer, cuándo es el tiempo de jugar, ¿cierto? Vas a hacer un trabajo que va a impactar su vida durante toda su vida, siendo creyente o no, ¿sí? Durante ese tiempo, lo mejor que puedo hacer es entrenarme y orar por el corazón de mi hijo, sabiendo que esta criatura que tengo en mis manos nació afectada por el pecado. Está afectada desde el momento cero. Y es verdad, él no entiende todo durante sus primeros años, pero sí está haciendo su vida moldeada desde el primer momento. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, el aconsejamiento de mi iglesia me enseñó es principios como él se integra a la familia, o sea, él se adapta a la familia, no la familia a él, ¿cierto? Hay un orden escritural para eso. Primero son los padres y después vienen los hijos como un resultado derivado del amor de los padres. Y eso es un principio básico que lo puedes implementar desde el primer momento. Vos vas a trabajar para marcarle rutinas y para mostrarle cuándo es el tiempo para dormir. Vos vas a marcarle, ¿cierto?, cuál es el momento para comer, ¿cierto? Y vas a empezar a modelar el orden de tus patrones bíblicos en la vida de tu hijo. Y eso va a empezar a marcar cimientos. Para que cuando llegue la etapa donde sí puede entender, le vas a empezar a hablar con palabras muy simples acerca de su condición. Y otro consejo que te daría sería aprovechar que no tenés hijos para entrenarte lo mejor posible. Aprovecharlo lo mejor posible. Hay muchos recursos a nuestra mano para poder entrenarse y ser padres efectivos. Hay libros como Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp, es un libro hermoso. La crianza de los hijos, de Paul Tripp. Críalos con diligencia, de Lou Priolo. Corazón de enojo, de Lou Priolo. Padres fieles, de Stuart Scott. Tenés un sinfín de recursos para entrenarte lo mejor posible. Y entrenate y viví esa etapa viviendo tu vida espiritual al máximo, sabiendo que esa primera ventana de la etapa de tu hijo va a ser marcada por tus propias disciplinas espirituales. Sí, es como que esos primeros 3 años yo entiendo que ahí el niño sí aprende por imitación. Ajá. O sea, por lo que ve de su padre. Entonces, digamos, ahí en esos primeros 3 años creo que es sumamente importante que podamos tener, digamos, una dinámica de familia de acuerdo a lo que Dios piensa. Claro, tal cual. Esos primeros 3 años sí va a aprender por lo que ve, digamos. Claro, y no solo los primeros 3 años. Después van a haber otras fuentes de aprendizaje como la instrucción, como la comunicación, ¿cierto?, como la enseñanza, pero esa dinámica lo va a acompañar durante muchos momentos de su vida. Te digo, no hay un impacto más grande para la vida de un hijo y una contribución más grande en su conversión que ver a un padre sensible frente al pecado. Me acuerdo una vez un chico, un nene de nuestra iglesia, lo amo, él sabe que lo amo porque lo quiero muchísimo. Fuimos un día con su papá a llevarlo a la clase de natación, porque un día le prometí que lo iba a acompañar a su clase de natación. Fuimos. Entonces el papá bajó del departamento y me dice: te lo dejo un segundo que me olvidé algo, y subió.
Y me acuerdo que me dijo, le digo, ¿cómo están? Bueno, no digo el nombre porque los chicos lo van a identificar. ¿Cómo están? Me dice, bien, tío, bien. ¿Cómo fue esta semana? Me dice, fue buena. Solo que bueno, ayer mi papá se enojó conmigo porque tenía que salir rápido a un lugar y me trató muy mal, me gritó, me dice. Pero lo bueno fue que después papá vino y me pidió perdón. Y yo sé que mi papá está luchando mucho con el tema del enojo, pero Dios le está dando la gracia para vencer. ¿Sabes cuántos años tenía ese nene? Tenía 4 años. 4 años. Y yo me lo quería morfar, me dije, qué lindo. Y digo, no puede ser que tenga tanta claridad, pero claro, yo conozco al padre. Y sé que ese padre es un padre fiel, pero no fiel por todo lo que le hace en la vida de su hijo, sino fiel porque está luchando contra su pecado. Y él cae contra el enojo, cae contra la ira, pero él reconoce sus falencias. Y es suficientemente humilde como para venir a su hijo y decirle, perdón hijo porque pequé contra vos. Entonces, nuestras propias dinámicas van a afectar nuestra vida familiar, van a tener un impacto en la vida de nuestros hijos. Entonces sí, yo creo que lo que decís es tal cual. Ellos van a aprender por el ejemplo, por la imitación, ¿cierto? Y lo que yo le imite va a ser muy importante. Por eso cuando nosotros nos acostumbramos a llegar de la iglesia, empezar a comer y empezar a hablar mal de nuestros hermanos, va a establecer un fundamento de hipocresía muy grande para nuestros hijos y vamos a afectar a sus hijos de por vida y vamos a comunicar una espiritualidad totalmente falsa y vamos a corromper a nuestros hijos, como lo que hacían en el antiguo mundo de pasar los hijos por medio del fuego, por la idolatría del corazón. Entonces sí, yo creo que el enfoque tiene que estar más en el padre que en lo que se va a hacer con el hijo, en su corazón. Olvídate, ¿viste las evidencias externas de los hijos? Por ahí creo que papá comenta, no sé de dónde sacó eso. Y bueno, por ahí, no todo, porque obviamente tiene naturaleza pecaminosa, el niño también, pero gran parte por ahí puede ser algo que uno está haciendo mal y que lo está tomando y lo está viendo. Tal cual, si los hijos exponen nuestro corazón. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que... No, voy a dar una opinión. Yo creo que los padres... Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Y los padres cristianos debemos ser ejemplos, hijos. Me pongo en una familia cristiana. Yo he visto muchos padres que reniegan cuando los chicos empiezan la adolescencia y no quieren ir a la iglesia. Pero resulta que vienen sus padres. No voy hoy. Está feo el tiempo. El otro domingo, reunión de oración, no van porque le duele el callo. ¿No? Y siempre tienen una excusa para no ir a la iglesia. Entonces los chicos se crían mirándose. Cuando tienen edad de decidir, para decir no voy. Ahora lo que es una opinión. Eso también va para los líderes. Los chicos miran. Me han mirado a mí, hace muchos años estoy acá y los chicos me han mirado. Pero uno tiene que tratar, esforzarse por ser ejemplo de lo que tienen que hacer. Porque si no, por más que prediquemos, que enseñemos, que discipulemos, si no somos ejemplos, la cosa no va. Pablo no en vano le dice a Timoteo, sé ejemplo. Gracias, Dani. ¿Una pregunta? ¿No? No. Pregunta no, pero
yo oraba por mi hija desde antes de que tuvieran panza, yo estaba orando, estaba en el embarazo, estaba orando por ella. Y la otra cosa es que transmitirle la palabra de Dios desde pequeño, como le hizo la abuela y la madre de Timoteo. Digamos, uno le comparte la palabra de Dios a la edad que sea. Yo no sabía leer, las chicas, y bueno, le compartía la palabra de Dios. En vez de comprar libros de cuentos, compraba libros de la historia de Jesús y le contaba con él la historia de Jesús. Y después Dios hace el resto, ¿no? Porque uno, ¿cómo decirte? Yo todo esto no lo sabía cuando la tuve a ella, por ejemplo. O sea, después uno se fue, como decirlo, leyendo libros, informándose. Y bueno, ser padre, digamos, es la marcha. Porque tampoco, yo tengo 4 hijas diferentes. Y no es la misma forma de que uno actúa con una, ni con la otra, ni con la otra. O sea, se aprende o se experimenta, ¿no? Pero es fundamental, digamos, la oración y la lectura, que uno lo encomienda a Dios, digamos, sobre todo. Amén, sí, tal cual. ¿Vos ibas a hacer una pregunta? Sí, no sé si es duda, pero por ahí uno hace ya muchos años que ha conocido al Señor, y cuando uno llega a una persona nueva, nuestro primer objetivo es hablarle de Cristo, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, vos hablabas recién del arrepentimiento. La definición de arrepentimiento, si realmente a veces cuesta identificar en un inconverso, por ejemplo, si realmente hay un arrepentimiento genuino, porque hemos predicado a miles de personas y uno lo vemos y a otros no, y otros tal vez hicieron manifestación, se quebraron, lloraron y levantaron la mano y tuvieron un tiempo y no se los ve más. Ahora, ¿qué pasó ahí? Cierto. Bueno, la Biblia, bueno, el Señor Jesucristo presupuso eso y lo anticipó, ¿no? O sea, Él, para graficarlo, utilizó una imagen, una parábola, que después se la explicó a sus discípulos, ¿no? Y esta parábola tiene la intención de hablar que en el mundo espiritual hay personas que tienen una profesión de fe verdadera y una profesión de fe falsa, ¿cierto? En la parábola de los 4 campos hay un camino, o las semillas que caen junto al camino, que son los que abiertamente rechazan, pero después en ese escenario hay 2 campos donde hay un aparente crecimiento, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo es claro en mostrar de que en los 2 escenarios esas 2 plantas mueren, ¿cierto? No tienen fruto. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que hay personas que pueden tener una manifestación superficial de fe, ¿cierto? Pero no ser real. El Señor lo anticipa. Bueno, Santiago también lo dice, ¿no? Santiago es claro en hablar que hay una fe verdadera y hay una fe falsa, ¿cierto? En el capítulo 2. Entonces, la Biblia habla muy claro acerca de que hay fe verdadera y fe falsa. Tenemos que entender que para la verdadera salvación, la fe salvífica nunca está desasociada del arrepentimiento, van juntas. No solamente necesita confiar, necesita arrepentirse. El evangelio en la Biblia es uno solo, no hay muchos evangelios, hay uno solo. Pablo lo dijo, ¿no? El que predica un evangelio distinto sea anatema. Hay un evangelio del reino que es proclamado por Cristo mismo. Hay un evangelio del reino que es proclamado en Apocalipsis. Hay un solo evangelio. Este evangelio fue dicho desde Juan el Bautista: arrepentíos. El carácter de la verdadera salvación conlleva arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento que tiene esta característica: tiene un dolor según Dios. Claro, hay mucha gente que siente el peso de su pecado, ¿no? Hay mucha gente que siente el peso de su pecado, porque ve su matrimonio destruido, porque tiene adicciones, porque tiene conductas y saben que los está destruyendo el pecado.
Pero cuando predicamos no a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, tu definición precisa del Evangelio es decir, mira, yo te tengo para ofrecer algo que es un reino. Vos estás en otro reino, yo te voy a ofrecer un nuevo reino. Pero en este reino hay un rey que se llama Cristo y Él va a ser tu amo. Este va a ser el punto de inflexión que va a mostrar si el arrepentimiento es según Dios o según el mundo. Porque acuérdate, una persona puede sufrir las consecuencias de su pecado y llorar por su pecado y decir, sí quiero a Jesús, pero no quererlo como el amo de su vida, no como el dueño de su vida. Y entonces lo que esa persona experimentó fue un dolor según el mundo, según lo que dice 2 Corintios capítulo 7. Y entonces, ¿qué ocurrió? No ocurrió la verdadera salvación. Aunque él puede tener una aparente conversión, él creció rápidamente y uno se anima porque uno espera ver fruto de su predicación, ¿cierto? Y vos ves que va cambiando rápidamente los patrones pecaminosos. Y un momento a otro dice, ¡pum!, se fue. ¿No? Ese es el escenario que presenta el Señor Jesucristo. Es quemada. Y hay otra que no. Las pruebas la apagan. Hay otra que las tentaciones y los placeres de este mundo la secan. Pero hay un cuarto escenario donde cae la semilla y donde ocurre el dolor según Dios. No me duele cómo el pecado está destruyendo mi vida. Me duele cómo estoy afectando mi relación con Dios. Dios está enojado con el pecador todos los días. ¿De acuerdo? Una vez estábamos predicándole a un chico, Santiago, y ese pasaje en los Salmos fue muy profundo para él. Cuando él leyó eso, el Dios está enojado en contra del pecador todos los días, su furor está encendido en contra de él todos los días. Él se dio cuenta de que su relación con Dios estaba quebrada, que él era enemigo de Dios, y ese dolor fue el que lo condujo a clamar por salvación. Cuando ese dolor se produce, entonces hay verdadera salvación. Entonces no debemos asustarnos cuando somos fieles sé que sos un proclamador fiel del Evangelio, Dani, pero tenés que poner dentro de la expectativa de tu ministerio evangelístico que muchas veces te vas a encontrar con personas que lloran, que muestran una gran necesidad, pero que no están dispuestas a ver a Cristo como verdaderamente es el Señor. Y cuando vos ya sos cristiano, en este caso, el arrepentimiento también tiene que ser efectivo así, en cierto modo. Tal cual. Sí, porque el Evangelio, ya lo he dicho en varias ocasiones, no es como un ticket para entrar a la salvación. El Evangelio va a ser el patrón de nuestras vidas. Es el patrón de nuestras vidas. Viste que ahí vimos el tema del evangelista para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Bueno, el evangelista hace eso, ¿no? El evangelista utiliza el evangelio en diferentes escenarios para proporcionarlo y que ese evangelio sea el que conduzca al proceso de cambio. Por ejemplo, hay un hombre que escribe libros de aconsejamiento que se llama Paul Tripp, ¿sí? Son libros muy buenos, muy buenos. Instrumentos en manos del Redentor, el llamamiento peligroso, que estabas esperando, la crianza de los hijos. Yo te animaría un día a hacer un ejercicio. Agarra el llamamiento peligroso, que es un libro que habla acerca de cómo combatir contra el orgullo. Agarra Sexo en un mundo quebrantado, que es un libro que habla acerca de la lucha contra la inmoralidad sexual. Agarra un libro que se llama El sexo y el dinero, que incluye la temática de la avaricia. Te va a dar una sensación, aunque él está hablando de diferentes temáticas, te da la sensación que estás leyendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque él establece la base de la gracia, que es el Evangelio, para la lucha en contra del pecado. Sí, lo que vos dijiste es verdad, es tal cual. Este arrepentimiento es el que tenemos que experimentar en la salvación y en todo nuestro proceso de santificación. Va a ser la experiencia de nuestras vidas. Porque parecía confundirse a la vez, pero en sí son lo mismo. Ya sea para el inconverso o para el creyente en sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero viste cómo cada vez el Evangelio se va haciendo más preciso en la medida que lo estudiamos, en la medida que vemos los textos bíblicos, y eso nos va a hacer mejor el ministro del Señor. Sí, amén. ¿Alguna otra pregunta? Ahí
Alguien prendió el micrófono y se le cayó. No fue el mío. Pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿Terminamos acá? ¿Terminamos? Buenísimo. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en medio de ustedes y estar enseñando las Escrituras. El Señor conoce mi corazón y sabe que no lo merezco. Y para mí es gracia estar acá frente a ustedes y poder compartir este tiempo. Así que, ¿qué les parece si cerramos orando, ¿sí? Y terminando este tiempo. Oramos. Padre del cielo, gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque si no fuera por ella, Señor, no estaríamos acá. Tú eres el dador y sustentador de la vida. Y por ti, Señor, es que podamos disfrutar de todo lo que disfrutamos, de esta salvación tan profunda. El dolor por el pecado, Señor. Disfrutar del arrepentimiento, el hambre y la necesidad de clamar por ti cada día, Señor, como el alimento único, verdadero y necesario que nuestras almas necesitan. Señor, en la medida que más me adentro en mi corazón, Señor, veo cada vez más mi necesidad de gracia. Padre, no permitas que mis ojos me hagan ver de una forma equivocada, pensando que ya terminé, ya concluí, ya llegué a la perfección, Señor, porque aún falta tanto, Señor. Aún falta tanto que modificar, que cambiar, que confesar. Por tantas cosas por las cuales clamar, Señor, con dolor un dolor real, un dolor bíblico, Señor, un dolor para vida, y experimentar, Señor, tu cambio. Padre, líbranos del pecado, del orgullo, del egoísmo, de la avaricia, de la pereza. Líbranos, Señor, de la mentira. Líbranos, Señor Dios, de la inmoralidad. Líbranos de toda forma de pecado, Señor, y ayúdanos a vernos tal cual somos a través de tu palabra, Señor. Expon nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, Señor, para que podamos confesar de una forma efectiva, Señor, para que podamos ser cambiados a la imagen de Cristo, Señor. Que no solamente nos duela, Señor, las consecuencias del pecado, que nos duela el pecado en sí mismo, Señor. Podamos, Señor, pensar de una forma bíblica para poder, Señor, entender la necesidad desesperante que tenemos de gracia. Y no solamente nosotros, sino nuestros hermanos alrededor, nuestros hijos, Señor, nuestras esposas. Padre, ayúdanos, Señor, a combatir juntos con el escudo de la fe, con tu palabra, Señor, no con los recursos que este mundo propone, que al final del tiempo son filosofías huecas y vanas, inútiles, Señor, que no van a tener ninguna contribución, Señor, en lo que solamente tú quieres hacer en la vida de tus hijos, Señor. Llena nuestros corazones de un celo y de una confianza para, Señor Dios, ver tu palabra como un elemento suficiente para poder vivir nuestras vidas en este mundo, Señor. Señor, te necesitamos. Porque el mundo, Señor, nos atrae. El mundo quiere seducirnos y arrastrarnos, Señor, a pensar de que hay atajos, en pensar de que hay otras maneras, de que hay otros recursos, de que hay otros caminos, Señor, cuando tú eres el verdadero camino, Señor. Tú eres la verdadera vida, Señor. Padre, ayúdanos a verlo. Ayúdanos a confiar, Padre. Y cuando este mundo quiera ofrecer algo distinto, podamos responder radicalmente, pero también, Señor, de una forma precisa, útil y eficaz con tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia entrenada y equipada para acompañar a muchos otros en sus batallas y en sus luchas, Señor. Te rogamos, Señor, por eso. Bendice la iglesia de Avellaneda, Padre. Bendice la vida de sus líderes. Bendice la vida de cada persona
que está, Señor, acompañando a otros creyentes en sus procesos de cambio. Pero bendíceles, Señor, según tus recursos, según tu verdad, Padre. Que ellos puedan entender la importancia de vivir en humildad y mansedumbre en tu iglesia, Señor. Puedan valorar la predicación fiel, Padre. Puedan estimarse los unos a los otros, puedan comprometerse, Señor. Este es nuestro deseo para esta iglesia, Señor. Lo pedimos, Señor, confiando en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale,